Cuando comienzas a desprenderte, sucede algo revelador. Descubres que tu apego nunca tuvo realmente que ver con ellos, sino con la imagen idealizada que construiste en tu mente. Las personas, las circunstancias y las relaciones suelen actuar como reflejos que te muestran partes de ti mismo que aún no has comprendido completamente. Soltar no significa que dejes de importar, sino que ya no permites que tu bienestar dependa de la conducta, la validación o incluso la presencia de alguien más. No es insensibilidad, es entendimiento. Al dejar de aferrarte, de pronto sientes como la carga empieza a disiparse. Comienzas a notar cuánto de tu sufrimiento provenía de la expectativa de cómo deberían comportarse los demás o de quiénes debían ser en tu vida. Cuando te liberas del apego, dejas de exigir que otros encajen en un rol específico y simplemente los aceptas como son. En ese acto, recuperas tu propio poder. Descubres que la verdadera paz no está en intentar dirigir a los demás, sino en abandonar la necesidad de control. Hay una paradoja en todo esto. Cuando sueltas, las cosas empiezan a fluir con mayor naturalidad. La mente, que antes se enredaba en un sinfín de preocupaciones y pensamientos repetitivos, encuentra calma. Te das cuenta de que muchas de las emociones que creías amor eran, en realidad, una forma de dependencia disfrazada. El amor genuino deja espacio, nunca oprime ni asfixia. El desapego no significa alejarse del amor, sino amarlo sin cadenas, sin expectativas rígidas ni miedo a la pérdida. De repente, el amor se torna más liviano, más puro, porque ya no está atrapado en la red de la ansiedad y el temor. Cuando tomas distancia, observas cómo algunas personas se alejan y comprendes que es parte del proceso. El desapego no destruye, sino que revela lo auténtico. Quienes están destinados a quedarse permanecerán no porque los obligaste, sino porque vibran en sintonía con tu verdad. Y quienes se van, simplemente no estaban alineados con el camino que estás recorriendo. En lugar de percibir su partida como un rechazo, empiezas a verla como el flujo natural de la vida. Es curioso cómo, al soltar, las cosas parecen llegar con mayor facilidad. Las personas comienzan a respetar los límites que estableces desde la seguridad en ti mismo. Ya no atraes desde la desesperación, sino desde la autenticidad. Y en esta alineación descubres que en realidad nunca te faltó nada, que la plenitud siempre estuvo dentro de ti. Lo más sorprendente del desapego es que transforma tu manera de percibir las relaciones. Comienzas a ver la intrincada red de expectativas que tejiste alrededor de los demás y te das cuenta de cuánto de tu felicidad, tu identidad y hasta tu propósito estaban ligados a los papeles que, sin darte cuenta, les asignaste. Esperabas que actuaran de cierta manera, que dijeran lo correcto, que te hicieran sentir seguro o amado exactamente como lo imaginaste. Pero la realidad es que nunca estuvieron obligados a cumplir ese guión, y tu desilusión no se debió a que fallaran, sino a que te aferraste a una idea preconcebida de cómo debían ser las cosas. Soltar no significa volverse indiferente, sino liberarte a ti mismo y a los demás. Cuando dejas ir la necesidad de que alguien actúe conforme a tus expectativas, les das libertad, pero lo más importante es que te liberas a ti mismo. Ya no llevas sobre los hombros el peso de las esperanzas incumplidas ni intentas controlar la naturaleza cambiante de las personas. Esto no quiere decir que dejes de preocuparte, sino que aprendes a hacerlo desde un espacio de apertura, sin exigir nada a cambio. Tu amor ya no depende de lo que alguien haga o deje de hacer, en su lugar, nace de la aceptación de lo que es, sin apegarte a lo que podría haber sido. En este desapego, aprendes a sostener espacio para los demás sin sujetarlos con fuerza. Comprendes que sus pensamientos, acciones y palabras no son tu responsabilidad. Y este cambio es profundo, porque te libera de la necesidad de que alguien más te complete. Ya eres completo. El desapego te permite reconocer esta plenitud dentro de ti, y desde ahí, dejas de proyectar en otros tus carencias no resueltas. Les permites ser como son, sin intentar moldearlos a tu medida. Cuando abandonas esa necesidad de control, las relaciones se transforman, se vuelven más ligeras, más genuinas, más libres. Ya no te sumerges en el constante tira y afloja de tratar de hacer que alguien encaje en tu ideal. Simplemente los encuentras en el punto en el que están, y desde ahí, algo más real comienza a emerger. La tensión se desvanece porque la exigencia desaparece. Ya no hay una lucha de voluntades, sino un espacio compartido de existencia.
Y en esa libertad, descubres que reaccionas menos a lo que antes te perturbaba. Situaciones que antes generaban frustración o tristeza ya no logran sacudir tu equilibrio interno. Esa es la paradoja del desapego. Al liberar a los demás de tus expectativas, dejas de depender de ellos para encontrar estabilidad. La necesidad se disuelve y con ella, el dolor de la decepción. En esa liberación, experimentas una claridad inesperada, una sensación de amplitud donde la paz surge de manera natural. Si te detienes por un momento y observas con detenimiento, te darás cuenta de que gran parte de tu sufrimiento no proviene de las acciones de los demás, sino de la manera en que te aferras a ellos. Has creído que tu bienestar, tu tranquilidad e incluso tu identidad dependen de su comportamiento, de sus palabras o de si permanecen en tu vida. Pero este apego no es amor, es una ilusión de control, un intento de forzar la realidad para que encaje en la historia que construiste en tu mente. Y cuando la vida no sigue ese guión, lo que surge es dolor. Pero aquí está la verdad, el control es solo una ilusión. No puedes aferrarte a las personas, a los momentos ni a los resultados como si fueran posesiones. La vida se mueve, las personas cambian, las circunstancias fluyen como el agua entre los dedos. Y en lugar de resistirte, en lugar de aferrarte con fuerza, la verdadera libertad está en aprender a soltar, en permitir que todo sea como es, sin la necesidad de imponerle una forma. En esa rendición ante el flujo de la vida, encuentras algo que jamás imaginaste, la verdadera paz. Cuando crees que tu control puede evitar lo inevitable, empiezas a experimentar sufrimiento. No es el evento en sí lo que te lastima, sino la lucha interna contra la realidad, la resistencia a aceptar las cosas tal como son. La ilusión de control te mantiene atrapado en un estado de tensión constante, te esfuerzas por anticipar, modificar o forzar los desenlaces, convencido de que si te aferras con más fuerza, todo saldrá como deseas. Pero el universo no se rige por tus expectativas, no responde a la voluntad de tus apegos, por muy intensos que sean. Cuanto más insistes en sostener aquello que no está en tus manos, más profundo es el dolor cuando la vida sigue su curso sin ajustarse a tus deseos. Sin embargo, cuando empiezas a soltar, cuando dejas de resistirte, el sufrimiento comienza a disiparse. Descubres que gran parte de tu angustia fue una creación propia, el resultado de intentar dominar lo que nunca estuvo bajo tu poder. Comprendes que el mundo no es un objeto que deba ser conquistado o esculpido a tu medida, sino una experiencia que se despliega momento a momento. Dejar de exigir que las personas y las situaciones se amolden a tus expectativas te libera. La presión que sentías en el pecho se disuelve, la resistencia desaparece y con ella, el dolor que antes parecía inquebrantable. El desapego no es sinónimo de indiferencia ni frialdad, es la rendición a la naturaleza espontánea de la vida. Es reconocer que la verdadera paz y felicidad no dependen de que todo encaje a la perfección con tus anhelos, sino de hallar estabilidad en tu interior. La libertad surge cuando abandonas la necesidad de tenerlo todo bajo control y aprendes a permitir que la existencia se despliegue por sí sola. Esto no es resignación ni debilidad, es sabiduría. Es encontrar tranquilidad sin importar las circunstancias, sin depender de que el exterior valide tu bienestar. Nos aferramos a la ilusión de que necesitamos moldear el mundo para sentirnos completos, pero cuando comenzamos a soltar, algo extraordinario sucede en nuestra manera de experimentar el amor. Te das cuenta de que lo que alguna vez llamaste amor a menudo estaba contaminado por el miedo, la expectativa y la necesidad constante de seguridad. No era amor en su esencia, sino una versión condicionada por temores e inseguridades, una transacción en la que dabas esperando recibir aprobación, atención o un sentido de valor. Y cuando esas necesidades no se satisfacían, el dolor emergía, no porque el amor se hubiese desvanecido, sino porque las expectativas no cumplidas lo convertían en sufrimiento. Pero el amor auténtico no funciona de esa manera. El amor genuino existe en un espacio de libertad, no de posesión. No se trata de retener a alguien ni de exigir que satisfaga tus necesidades. Cuando dejas de aferrarte, el amor se transforma en algo más profundo y real. Ya no es un intercambio basado en la expectativa de recibir algo a cambio, sino una manifestación pura de alegría, una entrega sin miedo a perder. Fluye sin restricciones cuando dejas de usarlo como una fuente de validación. Dejas de exigirle que pruebe tu valor,
porque comprendes que el miedo que suele envolver al amor no tiene que ver con la otra persona, sino contigo mismo. Es el miedo a la soledad, el temor a no ser suficiente. El apego se disfraza de amor, pero en muchos casos es solo un intento de escapar de esas inseguridades. Cuando aprendes a soltar, esos miedos no desaparecen por completo, pero pierden su poder sobre ti. Comprendes que el amor no es algo que puedas perder, porque nunca fue una cuestión de posesión. Al eliminar las expectativas, el amor se aligera, se libera del peso de la necesidad de ser correspondido de una manera específica. Da sin esperar, simplemente porque es natural, porque fluye de manera auténtica. Esto no significa tolerar indiferencia ni permitir que te hagan daño, sino que ya no basas tu felicidad en la respuesta que los demás tienen hacia tu amor. Cuando la necesidad de validación se desvanece, el amor se vuelve más puro, más transparente, ya no busca ser reconocido o recompensado, simplemente es, respira, se expande y llena los espacios sin obstáculos. En este proceso de desapego, puedes notar que ciertas relaciones comienzan a desvanecerse de forma casi imperceptible, como si nunca hubieran estado destinadas a perdurar. Al principio puede resultar desconcertante, porque el apego nos hace creer que todos los vínculos deben ser preservados a toda costa, incluso cuando han dejado de tener sentido. Pero el desapego no destruye relaciones, sino que revela su verdadera naturaleza. Despeja las ilusiones y obligaciones, dejando únicamente lo que es genuino. Empiezas a ver que muchas conexiones no nacen de la autenticidad, sino de la costumbre, la conveniencia o la satisfacción de necesidades mutuas que con frecuencia se confunden con amor o amistad. Cuando dejas de sostener esos apegos, los lazos superficiales se disuelven. Pero esto no es una pérdida, es claridad. Es la comprensión de que no todas las personas que llegan a tu vida están destinadas a quedarse, y eso está bien. Ya no te aferras a las relaciones por miedo a la soledad ni por obligación, sino que permites que sigan su curso natural. El desapego no significa alejar a las personas ni construir barreras, sino dejar de forzar vínculos que no resuenan con quien realmente eres. En este espacio de liberación, ocurre algo hermoso: las relaciones que permanecen son las que son auténticas. Las conexiones verdaderas no necesitan ser sostenidas con esfuerzo ni mantenidas por expectativas. Existen por sí mismas, sin necesidad de un intercambio condicionado. A través del desapego, aprendes a valorar estas relaciones desde un lugar de gratitud, sin que sean ensombrecidas por la ansiedad o la necesidad de retener. Ya no buscas poseerlas ni controlarlas, simplemente las dejas ser. Y al hacerlo, se fortalecen, se tornan más libres, más significativas. Descubres que la conexión genuina no se trata de lo que puedas recibir o de cuánto te esfuerces por conservarla, sino de la autenticidad compartida que no requiere aferrarse para existir. El amor, en su expresión más pura, nunca ha sido algo que necesites retener, porque siempre ha sido algo que eres. Aquí tienes el texto reescrito con más contenido, sinónimos y mayor coherencia. La búsqueda incesante de aprobación o seguridad se disuelve cuando descubres la verdadera libertad que surge al soltar el apego. En ese espacio de claridad, haya serenidad incluso en las relaciones que se desvanecen con el tiempo. En lugar de aferrarte a su ausencia, comprendes que cada vínculo tuvo un propósito: enseñarte algo sobre ti mismo, sobre tu camino y sobre lo que realmente necesitas. El desapego te brinda la capacidad de honrar lo que fue sin la necesidad de retenerlo, permitiéndote abrir un espacio para que lo auténtico permanezca y para que nuevas conexiones significativas lleguen a tu vida de manera natural y armoniosa. Cuando comienzas a desprenderte de lo que creías indispensable, experimentas una transformación sutil pero profunda en tu interior. La tormenta emocional generada por el apego, el control y el temor empieza a disiparse, y en su lugar emerge una sensación de calma. El desapego te otorga la posibilidad de dar un paso atrás y observar la vida sin la urgencia de forzarla a ajustarse a tus expectativas. En ese espacio de entrega, surge una paz genuina que ya no depende de factores externos ni de la conducta de los demás. Esta serenidad no proviene de la evasión o del desinterés, sino de la alineación con el flujo natural de la existencia, de la confianza en que cada cosa ocupa su lugar en el momento adecuado. Con el tiempo, te das cuenta de que muchos de los conflictos en tus relaciones nacían de la necesidad de controlar los desenlaces o del miedo a perder aquello que creías esencial. Sin embargo,
Cuando decides soltar esos apegos, te liberas de la angustia constante. Dejas de reaccionar ante cada pequeña alteración en tu entorno y, en su lugar, cultivas una conexión más profunda con tu propia esencia. Esta armonía interna se convierte en una fuente de energía poderosa que no solo transforma la manera en que te relacionas con los demás, sino que también impacta la calidad de los vínculos que atraes a tu vida. Cuando ya no estás consumido por la necesidad de retener el amor, la aprobación o la seguridad, te vuelves más presente en cada momento. Ya no te distraen los miedos sobre lo que podría suceder ni las heridas del pasado que arrastrabas sin darte cuenta. Esta nueva presencia crea un espacio fértil donde las dinámicas más saludables pueden florecer. Las personas son naturalmente atraídas hacia ti, no porque necesites algo de ellas, sino porque perciben la paz que llevas dentro. No hay desesperación ni manipulación, solo una energía serena y estable que fomenta la autenticidad y el equilibrio. El desapego no significa indiferencia ni frialdad. Al contrario, te permite presentarte de manera más genuina en tus relaciones. Ya no actúas desde la inseguridad ni intentas moldear las situaciones para que encajen en tus expectativas. En su lugar, interactúas con los demás desde un estado de claridad y autoconocimiento. Esta estabilidad emocional se convierte en un imán para relaciones basadas en el respeto, la confianza y la conexión genuina. Aquellos que prosperan en el caos o en la necesidad de control se alejarán naturalmente, mientras que quienes vibran en sintonía con tu paz interior se acercarán, fortaleciendo la calidad de los vínculos que eliges mantener. Desde este nuevo estado de armonía, dejas de conformarte con relaciones que drenan tu energía o que exigen demasiado de tu esencia. No porque juzgues, sino porque ahora comprendes el valor de tu bienestar y la importancia de preservar tu equilibrio emocional. Las relaciones que llegan a tu vida se convierten en un reflejo del amor propio que has cultivado, pues ya no se basan en la dependencia o la carencia, sino en el crecimiento mutuo y en una comprensión compartida. A medida que profundizas en el desapego, una verdad reveladora empieza a emerger. Descubres que, en muchas ocasiones, el apego no era realmente hacia la persona en sí, sino hacia la idea que construiste de ella en tu mente. Una imagen moldeada por tus anhelos, tus temores y la necesidad de llenar ciertos vacíos dentro de ti. El sufrimiento que experimentaste no provenía de quienes eran en realidad, sino de la disonancia entre lo que imaginabas y lo que realmente existía. El apego es una ilusión sutil que te convence de que te aferras a alguien, cuando en realidad solo sostienes una versión idealizada de esa persona, llena de expectativas, historias y proyecciones. Puede que lo hayas llamado amor, pero al analizarlo más profundamente, comprendes que muchas veces se trataba de control. Intentabas encajar a alguien en un papel predefinido dentro de tu vida, esperando que cumpliera con las necesidades emocionales que aún no habías sanado en ti mismo. Y cuando esa persona se desviaba de ese papel, el dolor que sentías no era porque te había fallado, sino porque la realidad no coincidía con tu ilusión. Conforme avanzas en este proceso, la niebla de la necesidad y la expectativa comienza a disiparse, permitiéndote ver a los demás tal como son, sin las distorsiones de tu mente. Esto puede ser un choque al principio, pues te das cuenta de que la imagen a la que te aferrabas no era un reflejo fiel de la persona real. Es posible que descubras que nunca estuviste enamorado de la persona en sí, sino de lo que representaba para ti, estabilidad, validación, propósito o incluso una distracción de tus propios conflictos internos. Esta revelación puede ser un golpe a tu ego, pero también un punto de inflexión liberador. El desapego te muestra que la idea que tenías de alguien nunca fue un reflejo absoluto de su ser, sino una proyección de tus propios anhelos y miedos. Muchas veces, nos aferramos a lo que alguien simboliza en nuestra vida en lugar de ver su verdadera esencia. Y cuando nos quedamos atrapados en esta ilusión, no solo nos privamos de conocer a la persona auténticamente, sino que también nos cegamos a nuestra propia evolución. Cuando esta verdad se hace evidente, el desapego se convierte en un espejo que refleja tu propia historia. Comprendes que el apego no solo se trataba de la otra persona, sino de ti mismo, de las partes de ti que se sentían incompletas, frágiles o necesitadas de validación externa. La persona a la que te aferrabas era, en muchos casos, una manifestación de tus propias inseguridades, y la relación se convertía en el escenario donde se desarrollaban tus batallas internas. Esta comprensión puede doler, pero es el inicio de una transformación profunda.
A medida que liberas la necesidad de que los demás llenen tus vacíos, descubres que la plenitud siempre estuvo dentro de ti. Ya no necesitas forzar, retener o controlar, porque confías en que lo que es real permanece y lo que se va, simplemente cumplió su propósito. Y en esa certeza, encuentras la verdadera libertad. El camino hacia la verdadera comprensión de uno mismo comienza cuando dejamos de buscar en los demás aquello que creemos necesitar. El apego nunca se trató realmente de la otra persona, sino de lo que imaginábamos que podía ofrecernos o reparar en nuestro interior. A medida que aprendes a soltar, empiezas a explorar capas más profundas dentro de ti mismo, cuestionando aspectos que quizás habías evitado durante mucho tiempo. ¿Qué estaba tratando de encontrar en esa persona? ¿Por qué sentía que algo dentro de mí estaba incompleto sin ella? ¿Por qué necesitaba que fuera de cierta manera para sentirme pleno? Estas preguntas no son cómodas, pero al enfrentarlas se abre la puerta a una comprensión más profunda. Pronto te das cuenta de que la clave no está en cambiar o retener a alguien, sino en comprenderte y sanarte a ti mismo. Al avanzar en este proceso, empiezas a notar lo infructuoso que es tratar de controlar o aferrarte a lo externo, incluidas las relaciones. Descubres que ninguna persona, por más especial o cercana que sea, podrá llenar los vacíos que solo tú puedes atender. No se trata de rechazar las relaciones, sino de despertar a su auténtica esencia. Las conexiones humanas no existen para completarte, sino para reflejar y acompañar tu evolución. Pero para que esto suceda, primero es necesario soltar la idea que tenías de la otra persona y de lo que debía representar en tu vida. A medida que dejas ir ilusiones y expectativas, descubres una libertad que va más allá de lo que imaginabas. Ya no necesitas que nadie encaje en un molde específico para sentirte en paz. Esto no significa que toleres comportamientos dañinos ni que pierdas la capacidad de discernir, sino que abandonas la tendencia de proyectar tus miedos y carencias en los demás. Les permites existir tal como son, y en ese mismo acto, te permites a ti mismo ser genuinamente quien eres. Esta libertad mutua abre la posibilidad de que las relaciones se transformen, o en algunos casos, que se desvanezcan de manera natural. De cualquier modo, el proceso deja de ser una experiencia de pérdida y se convierte en un descubrimiento de verdad. Lo más hermoso de esta realización es que no conduce al resentimiento ni al aislamiento. Todo lo contrario, abre tu corazón de una manera en la que el apego nunca podría hacerlo. Al soltar la idea que habías construido sobre alguien, te permites amarlo por lo que realmente es, sin la carga de las expectativas. Este amor no busca poseer ni controlar, sino simplemente honrar la autenticidad del otro. No se trata de aferrarse o definir, sino de aceptar y apreciar lo que es. Y en ese espacio de aceptación, encuentras algo mucho más profundo y duradero que la fugaz seguridad del apego. También comienzas a verte con mayor claridad. Te das cuenta de que las dependencias emocionales, las ilusiones y las exigencias que proyectabas en los demás eran en realidad reflejos de tu propio mundo interno. Lo que anhelabas recibir del exterior, seguridad, reconocimiento, amor, nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo dentro, solo que oculto bajo capas de temor e incertidumbre. Y al liberarte del apego, estos recursos internos empiezan a emerger. Este despertar no implica alejarse de las relaciones ni minimizar su importancia, sino aprender a vivirlas desde un lugar de plenitud en lugar de carencia. Ya no buscas a otros para llenar vacíos o calmar inseguridades, sino que los encuentras desde una perspectiva de equilibrio, compartiendo experiencias en lugar de depender de ellas. Este cambio no solo transforma la manera en que te relacionas, sino toda tu forma de estar en el mundo. Comienzas a moverte con más gratitud y menos miedo, con más confianza y menos necesidad de control. Finalmente, comprendes que el desapego no es una pérdida, sino una liberación. Es el derrumbe de las ilusiones y el despertar a la realidad. Es darse cuenta de que el amor, la serenidad y la plenitud no dependen de nada ni de nadie externo, sino que han estado dentro de ti desde siempre, esperando ser reconocidos. Este viaje de autoconocimiento te lleva a experimentar la vida sin el peso del miedo o la expectativa. Aprendes a ver las relaciones no como algo que posees o de lo que dependes, sino como espejos que reflejan tu estado interior. Y en esta verdad encuentras la mayor libertad de todas, la certeza de que eres completo, con o sin alguien más.
Soltar no es perderte, es reencontrarte con tu esencia, con tu paz y con la belleza de la vida tal como es. La verdadera libertad emocional no se encuentra en la ausencia de relaciones ni en el rechazo del amor, sino en la capacidad de experimentarla sin apego, sin miedo y sin la necesidad de que sean de una forma específica para sentirnos completos. Es un estado en el que podemos amar sin poseer, dar sin esperar recibir y conectar sin perder nuestra identidad. Este tipo de amor no se basa en el control ni en la dependencia, sino en la profunda comprensión de que cada persona que entra en nuestra vida es un reflejo, un maestro y una oportunidad para crecer. Cuando dejamos de ver a los demás como responsables de nuestra felicidad, nos liberamos de la necesidad de manipular las circunstancias para sentirnos seguros. En lugar de exigir que nos llenen vacíos o que actúen de acuerdo a nuestras expectativas, comenzamos a relacionarnos desde un lugar de autenticidad. No nos vinculamos desde la carencia, sino desde la plenitud. Y en este estado, el amor se convierte en un regalo en lugar de una obligación. El desapego no es indiferencia ni frialdad, es la capacidad de sostener el amor sin aferrarse. Es el arte de valorar sin encadenar, de estar presente sin necesidad de poseer. Significa reconocer que cada persona tiene su propio camino y que nuestro propósito no es cambiar a nadie, sino aceptar la verdad de quienes son. Esto no quiere decir que debamos tolerar relaciones dañinas o permanecer en vínculos que nos lastiman, sino que podemos ver con claridad cuando algo ya no es parte de nuestro crecimiento y soltarlo sin resentimiento. El miedo a la pérdida es una de las mayores ataduras emocionales. Nos hace creer que, si algo se va, quedaremos incompletos, cuando en realidad nada ni nadie puede arrebatarnos lo que es verdaderamente nuestro, nuestra esencia, nuestra capacidad de amar, nuestra paz interior. La pérdida solo existe cuando nos identificamos con lo externo y olvidamos que todo lo que realmente necesitamos ya está dentro de nosotros. Cuando comprendemos esto, el amor deja de ser una lucha o una necesidad y se convierte en una experiencia fluida y natural. No nos aferramos a personas, momentos o relaciones por miedo a la soledad, sino que las disfrutamos mientras estén presentes y les permitimos partir cuando su ciclo ha terminado. Esto no significa que el adiós no duela, pero la diferencia es que el dolor ya no viene del apego, sino del amor mismo, un amor que no intenta retener sino que honra el flujo natural de la vida. También comenzamos a ver que cada encuentro, cada relación y cada vínculo tiene un propósito más allá de nuestra comprensión inmediata. Algunos llegan para enseñarnos lecciones, otros para mostrarnos lo que necesitamos sanar, y algunos simplemente para acompañarnos por un tiempo. Pero ninguno de ellos nos pertenece. Nadie es responsable de darnos lo que solo podemos encontrar en nuestro interior. Vivir con esta conciencia nos da una tranquilidad profunda. Nos permite amar sin ansiedad, estar presentes sin miedo al futuro y soltar sin sentir que estamos perdiendo algo esencial. Nos damos cuenta de que no es el otro quien nos completa, sino nuestra propia conexión con nosotros mismos. En este estado, las relaciones se transforman. Dejan de ser juegos de poder o intentos de llenar vacíos y se convierten en encuentros auténticos. Ya no buscamos que nos validen, porque nos hemos validado a nosotros mismos. Ya no exigimos que nos amen de cierta manera, porque hemos encontrado el amor dentro de nosotros. Este tipo de amor es raro porque no está basado en el apego, la necesidad o el control. No busca asegurarse de que el otro se quede ni manipular el curso de las cosas. Es un amor que simplemente es, que se permite fluir, crecer o incluso terminar sin que eso implique una pérdida de nuestro propio valor. Soltar las expectativas no significa conformarse con menos, sino liberarse de la ilusión de que algo externo puede determinar nuestra felicidad. Significa dejar espacio para que la vida nos sorprenda en lugar de intentar forzarla a encajar en nuestras ideas preconcebidas. A medida que aprendemos a amar de esta manera, descubrimos que la verdadera conexión no se encuentra en la posesión ni en la permanencia, sino en la autenticidad y la libertad. Y en esta libertad, el amor deja de ser una carga y se convierte en lo que siempre estuvo destinado a ser, una celebración de lo que ya somos.